Hola a todos los monos estocásticos, un nuevo episodio especial con invitado. Además, nosotros al tratar la IA generativa hemos traído a gente para hablar pues, de derechos de autor, hemos traído a gente para hablar incluso de periodismo. Ahora vamos a hablar de arte con un perfil súper interesante, porque es como una confluencia entre el arte, la tecnología, también es licenciado en Derecho. Estoy hablando de Ricardo Campos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues voy a leer brevemente una biografía, porque digo brevemente porque has hecho tantas cosas que ahora nos contarán, ¿no? Pero Sí, es Ricardo un es, desorden. es especialista en estrategia creativa. Como decía, es licenciado en Derecho, pero está especializado en artes, investigador en inteligencia artificial visual aplicada a las bellas artes. O sea que os podéis imaginar por dónde van a ir los tiros en el episodio de hoy. Y en 2024 está realizando o ha realizado su investigación doctoral en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology de Boston. Siempre traemos gente más lista que nosotros, eso lo tenéis comprobado. Y bueno, tiene una gran experiencia trabajando con todo tipo de perfiles creativos, artísticos, publicitarios. En fin, una persona a la que le interesa el arte de forma transversal. Antonio, ¿quieres decir algo porque no has hablado? Es que has cogido carretilla, María, Matías, y es asombroso, hombre. Es que yo estoy muy contento porque cuando conocimos a Ricardo hace ya más de un año aquí en Málaga, dije qué maravilla tener un perfil de este tipo, con una pierna, una pata ahí en lo tecnológico y una pata en lo artístico, con esa visión abierta, innovadora. A mí me resultó chulísimo conocer a Ricardo y por fin te tenemos aquí. Bienvenido, Ricardo Campos. Muchas gracias. Tenía muchas ganas, porque además soy súper fan desde el episodio 1, o sea que he Todos los que ido vienen viendo dicen eso. ahí. No, no, ponme a prueba. Puerta grande, enfermería, ponme a prueba. Es que, No, pero sí, sí. Ricardo, te voy a explicar. Este es un truco que hace Matías, ¿no? Que él, cuando le invitan a otros podcasts, dice, qué contento que estoy aquí en el podcast. Entonces se mira el nombre que tiene apuntado en el dorso de la mano. Y dice, en el podcast, Muy bien. ¿cuánto nos gusta Apple? Bueno, qué bien que estoy aquí porque siempre lo oigo. Eso Fantástico. es lo que hace Matías siempre. Nah, yo la verdad que a mí no me da para escuchar mucho podcast. Entonces tengo dos tipos de podcast, el de para dormir y el de no dormir. Y la verdad que tengo dos, y uno es el vuestro, o sea que está genial. Y luego, bueno, esas introducciones que hacéis a mí me abruman un poco porque la realidad es que si miro mi pasado, lo que tengo es un lío de narices montado, ¿no? O sea que al final el hecho de estudiar derecho, luego criminología, llevar la pata hacia la parte más tecnológica, más de arte, más de diseño, más de marketing, más de tal, pues bueno, cuando ya cumples años empiezas como a decir, bueno, vamos a buscarle a esto una conexión, un sentido, todo tiene que haber servido para algo, ¿no? Yo he tocado mucho de oído, mucho, y he ido tirando hacia lo que me llamaba la atención. Y mi perfil es tan variado y me llama tanto la atención tantas cosas como que, a ver, yo no es que esté haciendo mi doctorado en el MIT, yo lo estoy haciendo el doctorado en Bellas Artes, en este caso en la Universidad de Granada, que es una universidad, pues a nivel arte, yo creo que de Europa, de las más clásicas y potentes. Lo que pasa es que gracias a mi investigación de doctorado en la UGR, bueno, pues se me abrió una puerta para irme a Boston, al MIT, a desarrollar una serie de investigaciones, ¿no? Entonces, eh, Pero eso, cuéntanos un poquito de la tesis. ¿Cuál es el campo justo en el que estás metido ahora? a ver, yo en lo que estoy centrado sobre todo es en la aplicación de la IA a nivel visual en la educación de las artes y en perfiles artísticos, ¿no? Me siento un poco intruso porque yo no soy artista, o sea, yo, como habéis dicho, estudié Derecho, ¿no? Pero sí es verdad que tuve la suerte de conocer a un catedrático, Ricardo Marín Viadel, que, bueno, pues es un veterano de Bellas Artes a nivel nacional y él, bueno, pues cuando estuvimos hablando me dijo, Ricardo, tienes mayor conocimiento artístico y visual y de tecnología que muchas personas que conozco, así que vente conmigo, te quiero dirigir esto y vamos a funcionar. Y es verdad que mi perfil es un perfil de puente. Yo soy un puente. O sea, yo empatizo mucho con la parte tecnológica y la parte empresa y empatizo mucho con la parte artística o de diseño. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en el fondo me hubiera gustado ser artista diseñador o me hubiera gustado ser un buen perfil tecnológico, ¿no? O un buen empresario, pero como no lo soy de ninguna, ¿no? Pues lo que siento es esa necesidad de estar ahí en medio
y de estar entendiendo y de estar destilando el lenguaje de uno para traducirlo al lenguaje de la otra parte y por ahí ha ido tirando, ¿no? Y la verdad que muy bien. Le puse un nombre. ¿Cuál? Estrategia creativa. Ya está, ¿no? Y sobre ese saco entra todo, no solo de la IA, ¿no? Que ahora hay más hype y más demanda. Todo, todo. O sea, es un poco ir en esa Me línea, identifico ¿no? un montón, Ricardo, porque en la etapa de Weblos SL, la empresa con la que montamos Chataca y todo Mm, esto, yo me mm. puse el título, ¿no? Yo soy uno de los fundadores del grupo y me puse el título de director de estrategia. Y luego cuando te preguntaban, bueno, ¿y exactamente qué haces? Digo, bueno, hago de todo. De todo, Así, de pero todo. lo de estrategia es un poco como todo, ¿no? Entra todo. A mí me iluminó mucho cuando empecé a conocer perfiles que se hacían llamar Creative Technologies, ¿no? Ese perfil de alguien muy bueno a nivel tecnología, bien sea digital o bien sea cacharreo ingenieril, pero al mismo tiempo con mucho gusto y mucha cultura visual, ¿no? Yo decía, wow, estos son mirlos blancos o chicas que hacen cosas impresionantes que realmente llaman mucho la atención. O sea, saber hacer algo a nivel técnico es muy importante, pero además saberlo enseñar con gusto y con arte es súper difícil y a mí eso me llamaba mucho la atención. Me inspiró mucho. Yo no puedo ser un Creative Technologist porque no soy ingeniero ni soy especialista en todo esto, pero sí irme un poco al Creative Strategist, ¿no? A ayudar a cada perfil a tirar hacia donde considero, por mi experiencia, por mi conocimiento y mis estudios, que debería ir yendo, ¿no? A mí lo que me interesa, Ricardo, es que imagino que llevan mucho tiempo en esta intersección entre el arte y la tecnología, pero ahora esa intersección es más controvertida que nunca. O sea, yo la mayoría de artistas que veo, por ejemplo, en Twitter, aunque Twitter es intrínsecamente polémica, tienen las antorchas siempre levantadas cuando detectan que algo se estaba haciendo con inteligencia artificial, ¿no? Sí, a ver, yo no soy muy tuitero, ¿eh? Yo tengo que reconocer que no me da el cerebro, pero sí es verdad que yo Twitter X lo tenía identificado como un lugar donde desde el anonimato se podía hacer de todo, ¿no? Y es cierto que ahora está habiendo como un cambio de yo ya con mi nombre y apellidos, pues como artista o como perfil X, ya digo, oye, voy en contra de todo esto, esto es lo que opino. Y tiene sentido, o sea, al final no voy a entrar en esto de salir de la zona de confort, del miedo al cambio, que es como todo, ya súper, súper mascado y súper trillado, pero sí es verdad que en escenario de cambio, bueno, pues surgen dudas, o sea, tenemos que adaptarnos y el ecosistema se tiene que ir adaptando. Y eso por un lado. Y luego por otro lado, que ya lo hablaremos ahora, es ese mega hype que hay de saturación de Dios mío, la que me está cayendo encima, pues porque interesa, ¿no? Que haya un montón de plataformas de pago, de suscripción, pero la realidad es que al final estamos hablando simplemente de bases de datos, ¿no? Y estamos hablando de una serie de algoritmos que tienen mucho que mejorar y que tienen mucho que ofrecer y que son muy útiles, pero no son el 100% de nuestra existencia. Pero claro, que bien decorados y bien maquetados, bueno, pues ahí hay un marketing del miedo que hace que, bueno, pues se venda de todo, ¿no? Se venda de todo. Vale. Yo casi te quería proponer, Ricardo, que fuéramos un par de pasos atrás, porque casi hay una parte del debate que no sé si es filosófica y que tiene que ver con la creatividad y hasta qué punto lo que tenemos delante tecnológicamente es una suerte de creatividad artificial o no lo es. Si la creatividad Ujú. tenemos que empezar a afrontar que no es algo exclusivo de los humanos, o si lo es y lo único que tenemos delante es una aparente simulación, regurgitación y que de alguna manera, bueno, tenemos esas dos divisiones de que tenemos delante con la IA generativa, ¿no? Es decir, ahora Hmm. mismo un poco leyendo a gente que está intentando analizar esta intersección de arte y tecnología, hay como una corriente que concibe la inteligencia artificial como el potenciador de la creatividad humana, ¿no? Es compañero creativo, la versión de copiloto que se vende también en otros ámbitos de la industria del conocimiento, pero otros que a lo mejor son más exagerados o que son más, bueno, la ven de otra manera y que pues plantean que esta IA realmente emula, iguala la creatividad humana, puede ser un Mm. creativo independiente, la obra la crea realmente la IA, puede hacer algo nuevo. Entonces, Es que tu idea de
¿Cuál es tu idea de arte y Estás creatividad a ver, sobre la que podamos discutir estos temas? estás entrando en algo pre-IA, es decir, desde hace más de cientos de años no ha habido una definición de creatividad única. O sea, no existe la definición perfecta. Eso te pones a leer libros de arte y libros de creatividad y te das cuenta que cada autor define, bueno, pues la creatividad de una forma, ¿no? En mi opinión, y vamos primero antes de la IA, ¿vale? En mi opinión, para mí la creatividad es utilizar herramientas de una forma diferente a la que fueron concebidas inicialmente, ¿no? Eso es un poco por mi experiencia. Y si puede ser para solucionar un problema, mucho mejor, ¿no? O solucionar un problema o cubrir una necesidad que a lo mejor no sabes ni que necesitas, ¿vale? Entonces, ser creativo, creativa es un poco como jugar utilizando, bueno, pues yo tengo esto, pero yo esto no lo uso como auriculares, esto lo uso para cualquier otra cosa, ¿no? Partiendo de la base, eh, primero, podemos utilizar la IA o cualquier otra herramienta, obviamente, pues de la forma normal, estándar, o bien de una forma distinta para crear elementos totalmente diferentes. Ahí tiene que ser el ser humano el que ponga su neurona, el que ponga su talento, ¿no? Es decir, oye, mira, a mí me han puesto aquí un Midjourney, pero yo lo voy a usar patas abajo. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una esencia creativa, yo tengo algo que decir, yo tengo una forma diferente de ver el mundo y te lo muestro utilizando herramientas de otra manera. Eso por un lado. Y por otro lado, la IA por sí son bases de datos y además, como sabéis, incompletas. Es decir, la IA se ha ido alimentando de de toda nuestra huella digital, de todo lo que hemos ido contando en Internet. Contamos penas, contamos alegrías, pero hay mucha información que no hemos contado digitalmente porque no interesa, porque es imposible, porque no hay tiempo, ¿no? Habría que estar traqueando 24/7 desde que nacemos. Entonces, claro, son bases de datos incompletas, es el pasado, es decir, todo lo que hay en la IA es algo que acaba de ocurrir como mínimo hace un minuto atrás, y bueno, la IA puede ser creativa combinando variables, parámetros y generando resultados, pero la mente humana siempre va a ir por delante. Justo te Es quería, mi sensación. Justo te quería preguntar por eso. Bueno, es una pregunta que nos llevamos haciendo. No sé si os acordáis del nuevo Rembrandt, este que hizo una IA, que hizo era una colaboración entre Microsoft, el Museo Rembrandt. Bueno, de esto han pasado ya 8 años. Esto fue en 2017 y seguimos haciéndonos la misma pregunta, que es, sabiendo cómo se entrena una IA, no es como un oxímoron, no va un poco en contra de lo que es genuinamente la creatividad, ese abundar en todos los patrones que aprende del pasado y solamente del pasado. O estamos confundiendo cómo funciona la creatividad humana y siempre va a haber esa inspiración en el pasado Yo, para crear algo eh, nuevo. En mi opinión, la estamos confundiendo. Es decir, a ver, yo recuerdo, antes de la IA vino el Big Data, ¿no? Como ese boom, ese hype oye, mira, de repente podemos aquí, yo me acuerdo trabajando en empresa grande, ¿no? Los departamentos de IT, wow, super base de datos, super CRM, super tal. Y recuerdo perfiles especializados en tecnología diciendo, oye, el Big Data está muy bien, pero ¿y ahora qué hacemos con todo esto, no? Ahora toda esta información, ¿qué pasa? ¿Qué se va a resumir? ¿En un cuadro de mandos con 4 indicadores? Hay mucha información, es todo muy complejo y bueno, yo creo que a partir de ahí fueron saliendo pues estas tecnologías que por suerte empiezan a interpretar volúmenes de información que nosotros no podemos asimilar mentalmente, ¿no? Entonces, partiendo de la base, la creatividad está en paralelo, es decir, una cosa es que la IA nos ayude a asimilar volúmenes de datos visuales, de vídeo, de música, de texto, de código, de lo que sea, pero en paralelo tenemos que estar nosotros inyectando nuestra forma de ser, incluso nuestra forma de ver la vida o incluso, no sé, pues yo puedo tener una disociación cerebral que me lleva a entender el mundo de una forma distinta y a lo mejor soy único en eso. Bueno, pues lo puedo aplicar. Sí. Ahí es que tocas tres temas a la vez que a mí me interesan muchísimo y que creo que son centrales en el debate que nos podría dar para unas cuantas horas. Buah. Mira, yo me ha notado aquí mucho que hay un gran diferencial, ¿no? Es decir, que en el arte la voluntad de crear algo, la voluntad de transmitir algo, la voluntad de contar algo es un diferencial, claro, entre Total. la IA y nosotros. Creo que hay una parte que luego te voy a plantear, que es que si algo podemos hacer nosotros es desobedecer, mientras que la IA está atada, está sometida a los patrones de datos de entrenamiento
el ser humano sí puede coger todas mis experiencias previas, aunque me base en las obras anteriores, aunque me base en lo aprendido y en eso pueden trazarse paralelismos, yo sí puedo hacer una enmienda. Dice, pues me voy a rebelar contra los patrones aprendidos y voy a intentar enmendarlo, lanzar una enmienda a la totalidad del arte previo. Es decir, ese es un diferencial entre lo realmente novedoso y lo que es simplemente, pues, bueno, una suerte de creatividad light, ¿no? O Mm. obra que está metida o encorsetada dentro de una tradición más apegada, ¿no? Pero hay hay un punto que tú sacas ahí, me interesa mucho, Ricardo, que es el Big Data y la cultura, ¿no? Hay esa sensación, también avalada por varios informes, por varios datos, de que cada vez los productos culturales, no voy a hacer una diferenciación muy elitista de entretenimiento o alta cultura, ¿no? Pero que sí esos productos de entretenimiento, culturales, etcétera, conforme vamos teniendo más datos e información de lo que funciona, más tienden a ser homogéneos. Cada vez se Ujú. repiten más las sagas, cada vez se parecen más las películas entre sí, cada vez se parecen más las canciones entre sí, porque somos capaces de afinar qué tipo de obra va a conectar y qué tipo de, ¿no?, producto va a funcionar en el mercado, porque tenemos más información y somos capaces de analizarla más. No sé si esa es una vertiente que tiene que ver con el Big Data que tú mencionas, que preocupa en el mundo artístico o que también puede ser una oportunidad, ¿no? De que como todo el mundo va a tender al homogéneo, yo puedo asumir el riesgo, pero el que sube el riesgo a lo mejor tiene poco premio porque es muy fácil de detectar que funciona, imitarlo, copiarlo y seguirle, ¿no? A ver, es que hablando de arte, para empezar, y te lo he dicho muy bien, si tú eres artista, tú no eres artista por dinero, tú eres artista porque tienes algo que decir y porque no puedes ser otra cosa, ¿vale? O sea, yo creo que tenemos que empezar a mirar ahí, ¿no? Hay artistas que se han muerto de hambre y que se les ha reconocido una vez ya han fallecido, ¿no? Entonces, al final, partiendo de esa base, todo lo que no esté ahí encapsulado, para mí no es arte, para mí no es ser artista. Ahora, que por suerte hoy en día hay más herramientas para difundir tu talento, para utilizar tecnología, para que se te conozca en el mundo, fantástico. Pero claro, no puede haber un volumen de artistas 1 millón de veces superior a hace 200 años. Es decir, igual que el agua en el mundo es un agua muy, muy determinada que se está repartiendo, ¿no?, entre un sitio y otro, a veces mejor, a veces peor, pero yo creo que la capacidad para que haya perfiles artísticos en el mundo pasa exactamente igual, está muy limitada, ¿no? Y yo creo que las redes sociales ahí han ayudado mucho y han hecho mucho daño también, ¿no? Han masificado una profesión, ya que, bueno, se han multiplicado los canales visuales, sonoros, etcétera, y se han simplificado las herramientas. Entonces, claro, llegamos a un perfil incluso de saturación. Y si aquí nos metemos en la base, en esta base de datos, digamos que tendemos hacia una normalización o una masificación de la normalización estética. Pero vamos un poco más atrás, es decir, si nos vamos al Museo del Prado o a cualquier museo pictórico, vamos a ver un montón de retratos de nobles, ¿no? Que a mí me parecen casi todos iguales. Lo siento, no siempre es así, pero quiero generalizar para que se me entienda bien, quiero exagerar. A mí me parecen casi todos iguales. No olvidemos que esos retratos eran un poco los selfies de la época, ¿no? Era un poco el artista que realmente tenía algo que decir, se ganaba la vida haciendo retratos a familias pudientes para luego poder desarrollar su obra, la que tenía dentro, en otro tipo de áreas o de facetas. Y quien tenía suerte, pues a lo mejor te hacía una Capilla Sistina, ¿no? Pero normalmente no. Entonces, a mí me vais a ver muy digital siempre. Yo siempre voy a estar intentando conectar atrás y adelante. Para mí esto yo creo que es lo que nos alivia y lo que da razón. Joder, este tema es muy interesante porque yo además noto mucho esa globalización cultural que me imagino que tiene que ver también con las grandes industrias que controlan ese Big Data y saben lo que va a funcionar prácticamente en todo Occidente, ¿no? Y en todo el mundo hoy en día. Pero volviendo al proceso creativo, porque, por ejemplo, los diseñadores gráficos, ayer estaba viendo una entrevista al editor de Ibai, del streamer, y usa con total normalidad la inteligencia artificial en su proceso. Él estaba haciendo miniaturas para el canal de YouTube de Ibai y era una miniatura en la que había un Oxxo, un supermercado de México, y todas las vallas publicitarias, los pósters, los quitaba con inteligencia artificial para que se viera más limpio, ¿no? Entonces, yo creo que los diseñadores gráficos, editores, etcétera, tienen totalmente integrado en su proceso la inteligencia artificial. Ahora, en el arte
el arte, lo que entendemos generalmente, lo que se nos viene, lo que nos evoca el arte, está tan integrado y cómo cambia el proceso si se integra la inteligencia artificial. Si es que esa pregunta es una pregunta muy malvada y que no tiene respuesta. O sea, a ver, porque también están surgiendo nuevos tipos de artistas, que luego hay que valorar si se les puede catalogar como artistas o no, si es una obra intencionada, si no. Bueno, ahí por un lado está la parte jurídica, que yo creo que ahí hay un ordenamiento que se está como regulando, ¿no? Antonio y yo nos conocimos precisamente en un congreso, en una convención sobre regulación de arte e IA, y no ha evolucionado mucho el asunto desde entonces, pero bueno, ahí está la cosa. Y luego, por otro lado, está el entender, oye, pero que volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es el arte, qué no es el arte? Mira, para mí, Matías, lo primero es, para mí, arte y diseño va de la mano. Antiguamente, o sea, no sé, Dalí hizo el papel de chupachus, ¿no? O sea, para mí el diseño gráfico siempre ha tenido como ese halo, ese tufillo de arte y es fundamental. ¿Qué ocurre? Que durante esta masificación del Internet 2.0, el diseño gráfico se fue convirtiendo cada vez en algo menos artístico. Pero para mí, la IA está ayudando, y me voy a poner algo polémico, a eliminar aquellos perfiles del mundo del diseño, por ejemplo, que no son tan artísticos, que no son tan especiales. De nuevo, los perfiles de tipografía, los perfiles especializados en animación, o sea, se están como resucitando de nuevo esos perfiles de arte que están interviniendo en el diseño. Entonces, hecha esa conexión entre arte y diseño, que para mí es muy importante que no se separe, porque para mí es fundamental que esa base de conocimiento, de talento, de creatividad esté unida, nos vamos al arte. Bueno, los clientes con los que yo trabajo y los perfiles con los que yo investigo, os puedo decir que superada la barrera tecnológica, que también de eso me encargo yo, quienes luego ofrecen mejores resultados utilizando herramientas como la IA son los perfiles senior, son los perfiles de más de 50 o incluso 60 años. Es sorprendente como todo su conocimiento, como todo su experiencia, como todo su talento, una vez superada esa barrera que es muy compleja, sobre todo si no estás acostumbrado a trabajar estas herramientas, luego te agarras ahí y empiezas a generar una forma impresionante, ¿no? Entonces, de verdad no hay nada que temer. Lo que pasa que sí es verdad que no puede haber un volumen masivo de artistas. No puede ser, ¿no? Mm. Pero la herramienta ha venido para darnos mucha ayuda, tanto en arte como en diseño, para agilizar procesos, para poder hacer obras en la luna cuando jamás podremos ir a la luna, o incluso obras en el desierto no sé, del Sahara, no sé, simplificar procesos y darnos más poderes, ¿no? Pero sin el talento de verdad, todo eso no vale para nada, simplemente vale para hacer, bueno, resultados visuales bonitos, técnicos, ¿vale? Muy bien todo, fenomenal, pero no va a ser arte. No, arte no va a ser, o sea, no va a ser arte, no te va a emocionar, no te va a hacer sentirte especial, no vas a sentir que tienes algo boutique delante de tu pantalla o de tu estantería, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. El Y, artista te hace sentir especial. y es que este tema es súper interesante, Ricardo, porque es que se habla poquísimo de este perfil que tú has esbozado un poco, ¿no? Es decir, el artista que poco a poco ha jugado con la IA, ha integrado la IA, de alguna manera se ha abierto a experimentar y de alguna manera en su proceso artístico pues está dándole algún tipo de uso. Bajado a Ujú. tierra, ¿eso a día de hoy en qué consiste? Porque de tus palabras se deduce claramente que no es gente que pone un prompt en DALI y publica lo que Obviamente sale. no. Obviamente no. Es decir, No, no. en todo el proceso artístico, ¿en qué momento, con qué tecnología, con qué concepción están algunos artistas experimentando con inteligencia A artificial? ver, esa es mi investigación y eso es lo que espero algún día poder ya publicar de una vez, porque va a acabar con mis bolsas de ojos y mi salud, pero porque además voy a tope con esto, ¿no? Pero para intentar así más o menos responderte, a ver, la IA está en los artistas que ya empiezan a verlo y a entenderlo, la IA lo que está haciendo es incluso recuperar todo ese background que tenían de arte. Yo estoy teniendo sesiones muy interesantes con perfiles que nos sentamos, recuperamos todo el histórico artístico creativo y empezamos a entrenar modelos. O sea, el uso de la IA no puede ser unidireccional, el uso de la IA tiene que ser bidireccional. Las herramientas generativas tienen que estar a nuestro servicio. Entonces, tenemos primero, o sea, donde dedicamos más tiempo es en
en decidir qué queremos hacer. Ese proyecto artístico, oye, ¿hacia dónde lo queremos enfocar? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos rescatar? ¿Qué queremos plasmar? ¿Cómo queremos desarrollarlo? Y luego, con todo eso encima de la mesa trabajado y bien estructurado, entonces empezamos a entrenar modelos, ¿vale? Empezamos a alimentar esa base de datos, por un lado, con nuestro concepto, con nuestra trayectoria, con nuestra obra, y por otro lado, con incluso referencias visuales, porque vivimos de las referencias visuales y muchas de ellas las obtenemos de la propia IA porque ya están ahí, ¿no? En ese modelo universal. Y a partir de ahí, nada, a continuar creando. A veces la IA sirve simplemente, y no está nada mal, para tener nuevas ideas o nuevas inspiraciones, o para ser una parte mayor en ese proceso de creación artística, ¿no? Se puede quedar en cualquiera de esas fases, pero es así, es una herramienta más. Oye, Ricardo, ya que bueno, estás investigando esto, y un poco una pregunta bajada a tierra y por curiosidad, intriga, inquietud, ¿qué plataformas, qué tecnologías usan o son más amigables para los artistas? ¿Estamos hablando de un Stable Diffusion, de un Midjourney? ¿De qué estamos hablando? Sí, a ver, yo creo que todo el mundo al final le ha tocado un poquito a Midjourney y a Dalí, ¿no? Están ahí, bueno, son las que están más a mano, las que tienen mejor promo, las que han tenido, incluso con Midjourney, todo el tema este de Discord y tal, hay a quien no le ha resultado muy sencillo familiarizarse con ello. Pero al final el feedback que yo obtenía era siempre el mismo. Sí, está bien, te hace cosas muy chulas, tal, pero no soy yo, ¿no? Esto no es. Entonces nosotros sobre todo utilizamos Stable Diffusion, modelos, bueno, luego hay diferentes interfaces, depende del perfil, si es más tecnológico, si es menos. A ver, yo tampoco soy un técnico, o sea, yo también me apoyo en perfiles técnicos que me ayudan, aunque me he tenido que poner las pilas de una forma insana, pero sí es cierto que, bueno, estas comunidades de código abierto, que por un lado tiene sus ventajas, pero por otro lado, bueno, pues te puedes quedar con el culillo al aire si de repente se cae alguna plantilla o se desactualiza o tal, pero sobre todo vamos tirando con sobre todo en arte, además, es que Stable Diffusion te permite, no te capa, no te limita, te permite. En arte hay desnudos, en arte hay pues todo tipo de generación visual, ¿no? En este caso, en el mío, que voy en arte visual. Entonces, con Stable Diffusion vamos más libres y más abiertos. Mm. Hay una parte en todo ese proceso, Ricardo, que yo la pienso un poco desde mi experiencia, que es la parte de escritura, y yo a veces lo pienso. Es decir, si estos sistemas de escritura me hacen escribir menos, claro, yo seré más productivo, ¿no? Es decir, yo tengo la idea y lo traduzco en la obra, mi texto en ese caso, de una forma rápida, puedo producir más, pero a la vez esa parte del proceso es muy importante para mí. Es decir, yo no me doy cuenta de que no he pensado bien una idea hasta que me pongo a escribirla. Es decir, no es Mm. porque la he pensado la escribo, es que porque la escribo la pienso bien. Al menos en mi cabeza me funciona, yo creo que me funciona un poco así, ¿no? Entonces, en esa integración en los procesos de los artistas, tú ves ese tipo de riesgo, ¿no? De que el proceso en algunos casos puede ser tan valioso que el atajo de la inteligencia artificial puede hacer, no sé, menoscabar Es tu que, obra. es que no hay un patrón. O sea, por ejemplo, lo que a ti te inspira y lo que a ti te sirve para escribir y para sentirte, bueno, pues no productivo, sino bien contento con tu resultado, a otra persona le funciona de otra manera. O sea, yo recuerdo un jefe que yo tenía que en el despacho él iba siempre descalzo y no se inspiraba si no acariciaba un gato que tenía con sus pies desnudos, ¿no? Yo decía, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es? Pero el tío tiene unas ideas geniales, ¿no? En esos momentos de inspiración. Entonces, no podemos encorsetarlo ahí, no podemos tirar ahí. Yo estoy viendo procesos creativos de todo tipo, incluso estoy viendo quién usa la IA simplemente, tanto la IA a nivel texto, simplemente para autoinmolarse, destruirse y decir, keep it simple, vamos a empezar de cero, ¿no? Vale, me veo aquí plasmado, no me mola, voy a simplificarme. O sea, la IA también se puede utilizar para que te dé una buena paliza y que te tumbe y que te haga renacer de tus cenizas. O sea, no hay un orden, no hay un proceso. Cada ser humano Y, es totalmente diferente. y algo que también has mencionado, la IA beneficia al artista, a ver si me consigo explicarlo bien y usar los términos que se entienda. Es decir, beneficia más al de la idea que al de la técnica. Es decir, mi Yo, impresión es que, claro, si tú eres muy poderoso ideando, captando una tendencia del mundo, teniendo una idea realmente pues innovadora que pegue y que conecte.
pero técnicamente eres pobre, la Te IA faltan ayuda mucho, herramientas. ¿no? Dice, porque la IA me puede suplir la técnica, pero al que ha invertido mucho en la técnica, ¿no? Que realmente clava de alguna manera lo que tenía pensado, es capaz de realmente reflejarlo. A ese realmente casi le perjudica, porque realmente iguala a otros que no han invertido en la técnica. Es decir, yo he invertido 15 años en desarrollar esta técnica como los artesanos en la revolución industrial. Pero de repente con la IA, gente que no ha invertido esos 15 años puede ponerse muy pareja A conmigo, ver, ¿no? Tú ves que estamos en transición, es decir, todavía obviamente hay una fase ahí de miedo, de sufrimiento o de a ver qué hago con mi vida. Pero yo, por ejemplo, tengo mucho conocimiento del mundo 3D, ¿no? Del mundo CGI, y conozco muchos perfiles que están trabajando y que han trabajado en superproducciones a nivel internacional. ¿Qué ocurre? Que estas personas técnicamente son muy potentes y su flujo, su pipeline de trabajo, bueno, pues tenía una duración determinada, normalmente muy larga. O sea, producir una peli en 3D o producir efectos VFX o CGI o tal, bueno, pues tienen un proceso muy largo y muy costoso. Estos perfiles técnicos, utilizando herramientas de IA que todavía tienen que ir evolucionando, sobre todo en la parte 3D, todavía está un poquito verde el asunto, pero llegará. Obviamente lo que van a ver es que su workflow de trabajo se va a reducir en tiempo y por lo tanto van a poder crear más y van a poder, si yo voy a hacer un cortometraje en 3D con estas herramientas, en vez de estar 5 años pringado, pues a lo mejor lo puedo levantar en 3, 6 meses, lo cual está muy bien si tengo algo muy importante que decir. Ahora, si me pongo a hacer cortos con mensajes banales y que no tienen ningún sentido, pues a masificar de nuevo los canales, ¿no? Pero es que van de la mano, no es uno o el otro. Yo tengo algo diferente que decir, yo tengo algo, una forma diferente de ver la vida, yo tengo una historia que contar y utilizo herramientas que a veces puede ser un stop motion juntando hojitas y ramitas, o a veces puedo utilizar esta tecnología, ¿no? Y esta tecnología está al alcance de perfiles que jamás se hubieran imaginado que podían conseguir utilizar, ¿no? Y eso para mí es muy potente, pero siempre con algo por detrás. O sea, perfil técnico lo que hace es que, bueno, agiliza procesos, igual que cuando apareció Excel. Ostras, pues a los perfiles financieros, ¿no? El Excel le permitió adquirir nuevos poderes o tener resultados en un menor periodo de tiempo. Aquí ocurre exactamente igual. Sí. Ahora, si te anclas ahí diciendo, ostras, esto me va a quitar el trabajo, ostras, tú y yo lo hablamos, Antonio, alguna vez, ¿no? De que la IA no te quita el trabajo, sino te quita el trabajo quien no domina este tipo de herramienta, ¿no? Pues Ya, eso va por pero ahí. fíjate que con Excel yo creo que hay un paralelismo interesante en temas de trabajo y empleo, porque pues, cualquiera que haya visto Mad Men, hay algunas, ¿no? algunas escenas muy chulas en las que se ven decenas y decenas de chicas sentadas que son las contables y que hacen Ujú. contabilidad a mano, a papel de boli, ¿no? Sí, Y las que de repente... operadoras. Sí. Y que, claro, esas contables, cada una es una hoja de Excel. Y que cuando entra Excel, ahora si tú vas a una empresa mediana o grande, el equipo financiero es mucho más chico. Tú dices, bueno, es que Excel, claro, está quitando el empleo, pero a la vez está el otro fenómeno, que es que cualquier pequeña empresa puede tener contabilidad, porque con una sola persona con Excel, Claro, de repente las pequeñas empresas, claro. y entonces se genera mucho más empleo porque la barrera de entrada para tener un equipo de contabilidad es mucho más pequeña, ¿no? En- Entonces, creo que las dinámicas no son tan simples como que si este diseñador puede ser 5 veces más productivo, hay 5 veces menos empleo dedicado. Claro que no, eso es. Eso es. Bueno, Es que al final tenemos que ir al equilibrio. O sea, tenemos que buscar ese punto intermedio. O sea, ni un escenario en su extremo es el adecuado, ni el otro en el extremo contrario. Hay que estar siempre intentando buscar ese funnel intermedio que hay ahí. Bueno, hemos hablado de las ventajas de integrar inteligencia artificial en el proceso creativo, de la democratización que de alguna forma hace para la gente que pues no controla otras técnicas artísticas. Yo mismo creo que lo más viral que he hecho en mi vida ha sido una imagen autogenerada que eran toallas de playa, se leía la palabra Málaga. Eso Sí, me sí. dijo una persona, mi abuela de Venezuela compartió tu imagen. Bueno, mis 5 minutos de fama no sirvió para mucho más ni era muy artística. pero, Mati, la pregunta ahí, claro, es, ¿estos son tus retratos de los reyes para poder hacer las obras que te gustan con memes de Maprados? ¿O realmente esta es la obra que tú quieres crear y todo lo demás que haces en el día a día, escribir en chat, que grabar monos? Relleno.
Claro, aquí Bueno, bueno, ojo, se ha quedado esa duda Es contigo. como la tía esta que decía y que también se hizo muy viral, de que ella no quiere una IA que escriba y haga arte por ella para que ella pueda hacer la colada, sino lo contrario, ¿no? Un robot que haga la colada para que ella pueda hacer arte. Pero bueno, un poco a lo que iba es, si esto lo estamos pintando tan bonito, ¿por qué esos artistas en pie de guerra que comentaba antes? Yo creo que todo esto gira en torno al copyright, ¿no? Casi todas las IA generativas, por lo menos las buenas, están entrenadas con obras que tienen derechos de autor y se han entrenado sin permiso de los creadores y sin compensación a los creadores por ahora. Entonces, claramente, por ese motivo, mucha gente que se dedica al arte o a la fotografía o ahora también al vídeo, pues está muy enfadada. Ya hemos hablado muchas veces de cómo se entrena una IA de estas y que no replica al final, sino que aprende esos patrones, pero no parece que esto haya avanzado. Los modelos que no se entrenan con ese tipo de contenido siguen siendo peores. Entonces, Ricardo, ¿tú ves que hay alguna solución? Tú has debatido, me imagino, con artistas que sean muy contrarios a la IA por esto mismo. ¿Qué te dicen? A ver, yo ahora por suerte trabajo con artistas que en los inicios tenía conflictos. O sea, que en los inicios incluso me decían, nunca jamás voy a... Y ahora están súper enganchados a todo esto porque han ido entendiendo que, a ver, que el hype mediático hace mucho daño. Hace mucho daño y mete mucho miedo, y no solo en cuanto a herramientas de IA, sino en general en la vida. Entonces hay que también saber decidir qué lees, qué entiendes, qué interpretas y dónde y cómo. Ahora, me voy a poner un poquito tocanarices, ¿vale? Con este asunto, ¿vale? O sea, voy a intentar utilizar el sentido común. Vamos a dejar un momento el panorama legislativo de lado y vamos a utilizar el sentido común. Yo soy un artista que he estado utilizando canales gratuitos de difusión, léase Facebook, léase Instagram, lo que sea, ¿no? Mi página web en Google, que ha estado indexada, que me ha ido mostrando, al margen de que luego estas plataformas, obviamente, se hayan lucrado con Public, con base de datos o con datos o lo que sea, pero muchos artistas y muchas artistas se han lucrado durante muchos años y han tenido reconocimiento gracias a estos canales gratuitos, porque antiguamente o salías en la tele o te pillaba una buena galería que te movía por el mundo o poco más, ¿no? O sea, tenemos también que hacer un acto de constricción y decir, a ver, durante mucho tiempo yo me he beneficiado de esto, ¿vale? Es cierto que estos modelos han sido entrenados, no sé si con mi consentimiento o no, porque nadie al final se lee la letra pequeña de todo lo donde te registras, ¿vale? Pero bueno, mi arte forma parte de un modelo universal que, como te ha dicho Matías, al final es un aprendizaje que va creando ahí secuencias y va creando una serie de datos. ¿Qué supone una obra mía en este modelo universal? ¿El 0,0000001% de luego una generación global de un modelo? Ok, esto por un lado. Segundo, yo como artista no quiero que mi obra esté en un modelo universal, es decir, lo extrapolo. Yo como artista no quiero estar en Google, no, yo como artista quiero estar en Google. Es decir, yo quiero estar en ese modelo universal. Ahora, si vas a utilizar un modelo universal o una IA concreta para replicar mi estilo, para imitar mi estilo, lo que estás haciendo es cometer un delito, ¿vale? Pero esto podía ocurrir con un collage o esto podía ocurrir utilizando Illustrator y esto se ha hecho toda la vida. No hacía falta crear un modelo generativo, solo que esto lo hace más rápido y a mayor volumen y al alcance de cualquier persona, ¿no? Pero plagiar, copiar, robar, hurtar, esto se ha hecho siempre. Bueno, robar espero que no porque no hay violencia, ¿no? Pero quiero decir que al final vamos a utilizar un poco la cabeza. Nos estamos desgastando, estamos gastando energía de enfado y de cabreo en esto de yo no quiero estar en ese modelo universal y lo que tenemos que hacer es regular para que esos modelos universales primero sean públicos. A mí lo que no me parece bien es que esa información que está abierta en Internet luego se la quede una empresa privada y la utilice solo para su proyecto, ¿no? Para su herramienta. No. Aquí hemos entrenado un modelo gordo, ¿no? Un macromodelo, y eso está ahí disponible para cualquier persona, open source, ¿ok? Y ahora luego ya cada empresa o cada particular que se dedica a desarrollarlo si es que le apetece y le interesa. Yo como artista, yo quiero estar en ese modelo, yo quiero pasar a la historia estando ahí. Ahora, obviamente no utilices estas herramientas para imitar mi estilo o para plagiarme, porque entonces o me pagas o te denuncio, pero es que esto es de cajón, con y sin IA. Bueno, ahí hay un debate legal, ¿no? Que es cuando empieza el plagio de una obra
y hasta qué punto está, que no lo está, protegido el estilo de alguien. Es decir, la propiedad intelectual no te protege el estilo. Yo puedo hacer algo al estilo picasiano, que sus herederos que facturan por todo lo que pone Picasso no me pueden decir nada, porque de alguna manera el estilo no lo tienen protegido, pero la obra concreta sí. Pero Antonio, esto ha pasado antes de la IA. Sí, O sí, sea, esto no, pasaba ya absolutamente, antes. O sea, absolutamente. es un debate, lo que pasa es que no es tan masivo como ahora. Ahora se apunta al carro todo Cristo y se pone todo el mundo a hacer aquí smileys, Picassos y todo lo que. Pero ¿cuántos han utilizado el smiley para sus proyectos? Sí, sí, absolutamente. Pero fíjate, puede haber un tema más allá de copyright y derecho, es decir, que haya un discurso con un malestar, creo yo. Algo más visceral, una enmienda que se basa más en el rechazo instintivo de que, joder, llevamos décadas diciéndonos que la creatividad y el arte es lo que nos distingue a los humanos, ¿no? Es como Sí. la facultad superior en toda la creación que no tiene ningún otro ser vivo y que de repente tú, ¿no? Realmente lo genuinamente humano era ese punto creativo, artístico, ¿no? Del conocimiento, y que ver a una máquina imitarlo o hacerlo es un rechazo como más visceral y más profundo, ¿no? Es como si nosotros que hemos sido siempre, eh, ¿no? Hemos pensado siempre que la Tierra era el centro del universo, ahora nos va a decir que somos un moco en una esquina sin importancia dentro de una galaxia a la que no les importamos nada, ¿no? Entonces, de Y repente eso como que duele. como que eso nos crea un rechazo visceral e intuitivo, ¿no? Que el rechazo del arte con IA o apoyado en IA, o en el que la IA forma parte, o en el que la IA va a formar parte va a ser una parte esencial, tiene un carácter incluso más profundo que la mera discusión del copyright puntual. Claro, por eso decía antes lo del sentido común. He dicho, dejamos el panorama legal de un lado y vamos al sentido común. A ver, la transparencia duele. Es decir, por primera vez, y también porque técnicamente ha sido posible y porque las comunidades, por suerte, así también han obligado a que esto ocurra, por primera vez hemos visto una transparencia de cómo más o menos funcionan estas herramientas, que tampoco creo que hayamos visto todo, pero más o menos todo el mundo ha entendido. Espera un momento, esto se entrena con mi obra. O sea, hemos visto el proceso, pero claro, antiguamente no veíamos el proceso que un perfil de ilustración a lo mejor seguía, porque si lo hubiéramos visto, a lo mejor más de uno se lleva las manos a la cabeza. No sé si me explico. O sea, tener esa transparencia, tener esa información, hace que tu cabeza se te encienda la bombilla, la alarma y digas, ostras, a muerte. No, pero porque, jolín, me falta información, no me he parado, también me estoy dejando llevar por el daño de una comunidad, que puede ser por miedo, puede ser por desconocimiento, puede ser por lo que sea. Pero, insisto, los perfiles con los que mejor estoy trabajando y obteniendo mejores resultados son perfiles de escultura de piedra que no han tocado un ordenador en su vida. Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿No? Cuando a priori estas personas eran ni de coña, tal, tal, pero te me voy a sentar contigo, venga, vamos a entrenar modelos, vamos, cuéntame, vamos a ver, voy a analizarte, porque también hay que entender ese perfil artístico, eso hay que estar muy metido en su mente, ¿no? Y cuando vas entrando y vas moldeando, pues te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Y eso es trabajar de verdad utilizando una herramienta, hay que estudiar y hay que esforzarse. O sea, no gastemos la energía en encender fuegos. Vamos a intentar estudiar y vamos a intentar dedicar mucho tiempo para luego tener una conclusión. O sea, yo todavía soy un novato en todo esto y llevo ya un tiempo metido en este fregado, ¿no? Pero no sé. Ricardo, vamos a hablar un poco de la calidad de los resultados, porque a mí me da la sensación, perdón, me da la sensación de que hay una estética muy vinculada a la IA generativa. Y no sé si es que mi propia visión personal o que veo más contenido de peor calidad que de mejor calidad, pero estoy hablando de estas imágenes que intentan ser fotorrealistas, pero se detectan muy fácil porque tienen mucho contraste, están muy saturadas, ese alto rango dinámico. ¿Se consigue contenido de calidad con una IA generativa? Por supuesto, pero obviamente, como hemos hablado antes, obviamente fusionando el proceso, fusionando herramientas, talento bueno, claro que se puede hacer. O sea, yo, por ejemplo, justo ahora, estoy trabajando con una artista que trabaja el defecto de la fotografía, ¿no? Y lo estudia desde los orígenes de la foto. Y bueno, con la IA se pueden conseguir grandes simulaciones, ¿no? Al final
Una IA te puede ayudar a conseguir ficciones visuales, ¿no? Pero claro, si te dejas llevar por el estándar Midjourney, por ponerle un poco de nombre, bueno, pues el resultado visual va a ser siempre... Midjourney está pensado para que el resultado sea súper instagrameable, para que sea un resultado wow. No, no, es que a lo mejor hay que utilizar herramientas que luego ese resultado tú sigas procesándolo de otra forma, ¿no? Jolín, ¿estáis viendo los vídeos estos del Tour de Francia que salen ahí los ciclistas deformados? Son maravillosos, pero es que para mí eso tiene un puntito de boutique de eso que yo os contaba, ¿no? ¿Por qué eso de repente yo me pegaría horas viéndolo? Porque esa deformidad, eso es genial. No sé si nos cansaremos, posiblemente sí, como de cualquier estilo artístico, pero, jolín, no hay que buscar siempre la perfección y ahí está la prueba. Fíjate que tocas un punto muy, muy bueno, Ricardo, porque en esa búsqueda de la imperfección, ¿no? Por un lado, yo tengo una apuesta que la lancé hace tiempo con una amiga, que dentro de 10 o 15 años habrá un revival de la imagen chunga de Stable Diffusion. Hombre, Porque de alguna manera es ese viaje que yo veo en el pixel art, ¿no? Que claro. la limitación técnica te obliga a hacer el pixelazo de los 8 bits, pero luego hay una reivindicación estética de aquella limitación técnica, aunque ya no la tengas, ¿no? Y que, fíjate, me parece que en el punto de la búsqueda en el espacio artístico puede haber incluso más valor en la alucinación de la IA, en ese fallo, en Por esa supuesto, imperfección, en ese error, en claro. esos resultados que no era lo que tú habías pedido exactamente, que no era lo que tú esperabas cuando lo habías pensado antes, ¿no? Pero que hay más valor ahí que en una herramienta que te clave exacto la fotografía. Por supuesto. Pero es que además, fíjate, piensa una cosa, y es, en el momento de mayor auge de Photoshop me refiero el instalado, el que era ahí en tu ordenador, ahí instalado, no ahora los clouds, o sea, en el momento de mayor auge de Photoshop, ahí a tope, a tope, a tope, empiezan a salir los stickers, ¿no? Y empiezan a crearse estos memes y estos stickers que son composiciones cutres hechas ni con el Paint, ¿no? Con un mensaje súper tal, ¿Qué pasa, no? Y de hecho hay tesis súper interesantes que hablan del meme y que hablan de la cultura Al final, vamos al keep it simple de nuevo. Es decir, por mucho que tú recargues, tenemos una fuga como las ollas express, que de repente eso va a hacer un y va a meter ahí una válvula diciendo, no, no, devuélveme a la tierra porque yo necesito lo de siempre, ¿no? El cacaculo pedopis está ahí siempre dominando el mundo. Matías, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado porque no hemos comprado los brazos para tener el micro aquí delante, porque claramente... Yo también. Claro, si tú tienes un brazo con un micro y te pones en internet, ya llevas razón. Sí. Es decir, está claro de que eres una persona importante, ¿no? Porque tienes un brazo con un micro. Pero en este regreso, ahora habría que hacer como, mira, los auriculares que tienes, Matías, ahora tienes que cogerlos, ¿no? Tienes así de móvil de los primeros 2000 y llevártelo así a la boquita para hablar por el micro. Entonces, si haces eso, entonces eres auténtico. Claro. ¿No? Eres genuino Claro. y eres real. De ¿no? todas formas, a mí lo que plantea Ricardo me viene bien, porque la gente piensa que las miniaturas de YouTube de monos estocásticos son estética hecha adrede por nosotros porque queremos dar esa imagen cutre y no por limitaciones técnicas mías, que es la realidad. Whatever. pero lo boutique está en decirlo en tu caso. Es decir, tú lo dices para darle valor a eso, ¿sabes? O sea, ahí está tu movida, macho, ahí está tu creatividad. La visión artística pasada por el filtro de Matías pero mi filtro sería, si soy artista, no me levanto antes de las 11, que es una cosa muy ordinaria. Y el filtro de Matías, para la carátula de YouTube, más de 3 minutos, eso es ya Bueno, sobreanalizar, perder la intuición artística. Porque estamos saturados de carátulas de YouTube. Es que a lo mejor Matías hace 10 años hubiera dedicado mucho tiempo a esa carátula. Es decir, al final la saturación lo que te lleva es a la simplificación o a encontrar la artimaña. Ahí está la creatividad. Pues mira, me alegra que saques el tema de la saturación porque quería hacerte esta pregunta y es, yo creo que esto lo piensan muchos artistas, ¿no? Y muchos lo dicen, lo expresan. Hay demasiados artistas, demasiados creadores 3D, animadores, etcétera, ahora que pueden producir mucho más. A ver, primero, se están resucitando nuevas profesiones. Es decir, por ejemplo, el mapping artist, el que mapeaba, el que proyectaba en espacios físicos, ¿no? Este perfil, ahora de repente tiene un nuevo auge. ¿Por qué? Pues porque hay tanta generación visual que una pantalla no lo traga todo.
Es como, oye, esto es tan potente y hay tanto contenido que puedo crear que yo puedo mapear un edificio, puedo mapear un evento, puedo mapear un congreso. Entonces, el perfil de Mapping Artist, por ejemplo, tuvo un bajón durante una época y de repente ha vuelto a boom, toma ese hype. El holograma vuelve a estar de moda. Es decir, esa fusión digital, que yo soy el del digital todo el día, oye, lo analógico, lo digital, vamos a funcionar y tal. Entonces, ¿hay demasiados artistas? Yo creo que esto es un van, viene y en el camino te entretienes. O sea, esto funciona así. Y luego, por otro lado, si tú tienes realmente algo que decir, algo que contar, no hablo solo de un dolor, puede ser una alegría, puede ser. Si a lo mejor este mundo está planteado para que la población está tan tocada que tiene mucho que decir. Es que a lo mejor el COVID nos dejó tocaditos y entonces de repente tenemos mucho que contar y a lo mejor eso lo tenemos que hacer a través de un canal que sea IA o lo que sea. ¿Soy artista? Bueno, pues sí, 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 sí. ¿He vendido mi obra? Pues sí, soy artista profesional, fantástico. Entonces aquí no podemos hablar de volumen, podemos hablar de si realmente tú puedes hacer otra cosa. Tú dices, oye, soy artista o no, o ahora voy a cambiar, ahora me voy a dedicar no sé, a hacer pan. Hombre, pues háztelo ver. Ahora, si realmente es que hagas lo que hagas, piense lo que pienses, no puedes dedicarte a otra cosa, para mí ese es un perfil Bueno, artístico. eso pasó realmente Mm. en el COVID. Yo era artista y ahora me voy a dedicar a hacer pan porque estoy encerrado en mi casa, ¿no? ¿Quién ha seguido? ¿No? Entonces los que han seguido son los panaderos. Claro, es que esto. Sí, sí, sí. Y una duda, porque lo has mencionado así un poco de pasada, Ricardo. ¿Se va a devaluar un poco la obra artística o qué crees que va a pasar con ¿no? Ahora que todos podemos crear muchísimo más y probablemente crearemos muchísimo más. eh, Limpieza de saturación, claro, va a haber y, una limpieza. y piensas la hipótesis de que se revalorice lo puramente humano, es decir, lo más artesanal tenga cierta revalorización y que eso sea A ver, justamente os como voy a el enseñar. premium. A ver, por ejemplo, me voy a poner aquí un poco intenso con esto. Vale, ¿Sabes lo que es esto? a ver. O sea, eh, estas gafitas donde se ponían antiguas diapositivas, donde tú ponías aquí esto y tal. Bueno, pues esto es un proyecto que tengo entre manos porque yo lo que voy a hacer es intercalar imágenes generadas por IA de un artista concreto, lo voy a enchufar aquí en estas impresiones para luego poder ver en este 3D original. Bueno, ahí está el proceso. O sea, el proceso no es encasillarte únicamente en una herramienta. El proceso está en fluir. Tú puedes fluir hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, para arriba. Al final tienes que tener algo que decir, porque si tú aquí lo que haces es inyectar elementos visuales que no son potentes, pues esto no vale para nada. Ahora, si realmente tú te asomas a estas gafas y lo que ves es, wow, pues no sé, eh, algo que te motive o que te emocione, pues check, ¿no? Objetivo conseguido. Mm. mm, Es que volvemos a lo mismo todo el rato. Es que no hay arte, no arte. Es que el arte toda la vida ha sido algo emocional. Ricardo, de todas las patas que tienes en el sector, que son muchas, hay una que no hemos tocado apenas, que es como tu contacto con las agencias, con el marketing. ¿Se está notando el impacto de la inteligencia artificial en jornaleros del arte que vivían de clientes, de marcas? Jornaleros del arte es una palabra que yo no quiero. Y es verdad que ha ocurrido y a mí no me gusta. A ver, no, porque yo he trabajado en marketing mucho tiempo. Trabajando en marketing yo me di cuenta que había muchísimo tiempo que dedicábamos a analizar datos, a analizar estrategias. O sea, se invertía mucho tiempo en esa parte de análisis, pero luego te dabas cuenta que si el resultado final de todo ese análisis no era potente a nivel visual o no llegaba perfectamente a su público objetivo, todo ese trabajo que se hacía en marketing se iba a la basura, ¿no? O sea, marketing es un concepto muy general. Cuando alguien dice yo me dedico al marketing, yo pues, me mosqueo un poco, ¿no? Porque no, pero ¿tú qué haces? ¿Haces SEO? ¿Haces SEM? ¿Trabajas en orgánico? ¿Te centras en eventos? ¿Te centras en redes? O sea, ¿cuál es tu expertise en marketing, no? Pero al final, un perfil de dirección de marketing que se dedica a analizar, si luego el resultado visual no es perfectamente potente para tu público objetivo, se te va todo al garete. Por eso yo di el salto
por eso me empezó a llamar el lado del arte y del diseño, porque me di cuenta que todo esfuerzo, si visualmente no era potente, no valía absolutamente para nada, ¿no? Entonces, no sé si con esto te respondo más o menos un poco lo que te quiero contar, o sea, lo que tú me estás preguntando, qué quieres que te cuente, pero realmente yo creo que el funnel de marketing está cambiando y bueno, el marketing también tiene que ser una profesión de autor. Tiene que ser una profesión para muy pocos perfiles, una profesión que no sea de moda, sino profesión para perfiles muy concretos y que además sepan distinguir luego visualmente, auditivamente ese resultado final, ¿no? Esa campaña, como... Bueno, pues nada, aparcamos jornalero, volvemos al artista. Hay un tema también mencionado y que en Mono hemos discutido y que yo siempre llevo cuando me toca hablar en un sitio de inteligencia artificial, que es cómo está siendo una tecnología de control. Que al final cualquier sistema que esté conectado a Internet va a ser una tecnología de control. Yo creo que la historia ya nos lo tiene bastante resuelto. Y en las herramientas creativas lo estamos viendo. Es decir, ahora tú no puedes pedirle algo parecido al Guernica a ninguna inteligencia artificial generativa que esté en un servidor de otro. Ni Midjourney te lo hace, ni DALL-E te lo hace, ni Copilot te lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todas estas sistemas, todas estas empresas quieren limitar pues ciertos contenidos que les son problemáticos. Pueden crear crisis de reputación, le pueden meter en problemas. Tampoco puedes hacer caricaturas de personajes conocidos porque, de nuevo, a estas empresas no les interesa comercialmente y de repente esta puede ser una generación de artistas y creativos que por primera vez no sean dueños del instrumento de su instrumento creador. Y me da la impresión, Ricardo, de que esto forma una parte ínfima del debate arte, inteligencia artificial, tecnología. Y nadie lo comenta eso. Quizás deba ser mucho más nuclear porque está en juego la capacidad y libertad creativa del individuo que de alguna manera está empezando a ser muy limitado porque las mejores herramientas para crear de repente están súper controladas, súper secadas, súper censuradas. Volvemos atrás, ¿vale? Volvemos atrás. Y es cuando, no muy atrás, pero cuando, si yo me dedico a una producción audiovisual y yo quiero estar en tecnología punta a nivel, bueno, realizar vídeos, spots, cortos o lo que sea, yo no puedo comprarme toda la tecnología, es imposible comprarme todas las cámaras, todas las lentes del mercado, todos los filtros, es imposible. ¿A qué acudes al final? A empresas de alquiler de equipos audiovisuales. O sea, al final estás dependiendo de otra gente para tú, con tu talento, ser puntero a la hora de... Luego es verdad que hay gente que con una cámara muy sencillita puede lograr grandes resultados, pero lo normal es que no. Lo normal es que una productora audiovisual profesional se dedique a alquilar cositas. O si tú tienes tu máquina de escribir, pues esa máquina de escribir se te estropea y depende del servicio técnico para que te la arregle. A lo mejor hay un manitas que le mete mano y se la arregla a sí mismo, pero normalmente no. O sea, siempre viviendo en sociedad vamos a depender de los demás. Ahora, claro, si tú te vas a centrar solo en utilizar herramientas comerciales tipo Midjourney, que están súper sometidas a esa presión social, legal, jurídica, etcétera, bueno, pues tienes una limitación, obviamente, pero es que el perfil de arte no puede tener limitación porque su sentimiento no está limitado. Obviamente hay cositas que hay que respetar, ¿no? Hay un ordenamiento ahí jurídico y penal que tenemos que tener ahí controlado, pero ni siquiera en arte plástico tampoco, ¿no? Entonces, por eso, yo precisamente en mis residencias, yo de vez en cuando lo que voy haciendo es que me encierro con perfiles creativos precisamente a trabajar todo esto, ¿no? Es decir, oye, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué herramientas? Porque intentamos buscar herramientas que no te limiten, obviamente, y que te hagan seguir siendo especial y que no te sientas esa frustración por, no puedo sacar un pezón, es que me lo tienen totalmente capado porque la presión social no me permite, bueno, pues habrá que buscar la forma de hacerlo. Técnicamente siempre va a ser posible. Pero en realidad, si lo piensas, la fotografía, la censura de Instagram, por ejemplo, ya la está afectando. A nadie se le ocurre mucho hacer una fotografía en la que se vean dos pezones de mujer porque no lo van a poder subir en Instagram. Entonces, a lo mejor la IA condiciona de esta misma manera el arte, ¿no? Y entonces Instagram se está autolimitando como canal de expresión artística. Y entonces a lo mejor lo que te apetece es irte a una exposición, a una galería de arte, a ver una obra
en crudo, ¿no? Una obra directa. O sea, al final es un ciclo. Si nos pasamos de frenada, pues nos vamos al otro carril, ¿no? Y esto va a ser así siempre. Bueno, Ricardo, una última pregunta porque nos pasamos de la hora y Matías nos regaña, siempre pendiente de no ser un podcast demasiado turras. ¿Algún apunte después de todo de este trabajo, de tu tesis, algún apunte de que tú veas ya en el futuro? En lo que está por venir, en lo que crees que puede suceder, alguna hipótesis de trabajo que tengas, ¿no? Alguna tendencia que tú veas que se empieza a cristalizar, que no puedes anticipar de esta intersección arte-tecnología. O sea, para empezar, yo creo que llegará un momento en el que se dejará hablar de la IA, igual que en su momento se dejó hablar del marketing, ¿no? O sea, o de Photoshop, ya se da por hecho que en tu proceso creativo utilizas Photoshop. No, yo es que estoy utilizando Photoshop para generar este. No, ya llega un momento en el que se deja de decir. Entonces, yo creo que va a llegar un punto en el que las herramientas generativas determinadas X dejarán de ser el único protagonista, ¿no? El protagonista principal. Entonces, yo creo que en un medio plazo, no sabría decir si 5 años, no tengo ni idea, ¿no? Pero esto empezará a ocurrir y, bueno, pues empezaremos a poder serenarnos y a utilizar este sentido común porque de verdad, yo creo que el uso de la IA no tiene que ser solo para que la obra final esté 100% generada por herramientas tipo Midjourney o Stable Diffusion. Es que a lo mejor es parte de tu proceso creativo y nadie tiene por qué ni siquiera ni saberlo, ¿no? Porque a lo mejor eso simplemente sirve para inspirarte y ya está. Y luego tú te remangas y te pones a pintar o te pones a esculpir. Yo creo que los caminos van a ir por ahí. Yo creo que un poco va a ir en esa tendencia y surgirán nuevos canales, surgirán gafas XR, surgirán, yo qué sé, ¿no? Chips que nos meterán en el coco y siempre estaremos jugando entre lo novedoso y lo tradicional. Yo creo que la clave está en ese equilibrio, ¿no? Yo creo que vamos a ir tendiendo hacia ese equilibrio. Nada más y no está nada mal. O sea, que yo creo que por ahí va. Por ahí va el tema. Bueno, pues Ricardo Campos, especialista en tantas cosas, estrategia creativa, inteligencia artificial, visual, bellas artes, derecho, etcétera, etcétera. La verdad es que ha sido un placer y yo creo que la próxima vez que te invitemos, si pasa suficiente tiempo, vamos a ver muchas de estas cosas que se han comentado, cómo han evolucionado, porque es uno de los temas más calientes en torno a la IA generativa y lo lleva siendo ya bastante tiempo, ¿no? Pues sí, es yo de verdad que lo que el hold your horses, el sujeta tus caballos, yo creo que es algo que deberíamos tener presente. Sujeta tus caballos, estudia con mente fría, agarra una herramienta, explótala durante meses, no estés picoteando, céntrate en esa herramienta, tira y si vamos por ese camino, en esa siguiente conexión, yo creo que podremos ver una evolución en esa línea del sentido común. Creo, ¿eh? Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias, por invitarme. Ricardo, ha sido un placer escucharte. Me acabo dedicando al arte y no a lo que hago en mi trabajo. Me voy a una residencia de las tuyas. Nos encerramos una semana y nos pegamos ahí. A ver, lo tengo bastante limitado por tiempo y todo esto. No lo hago todo lo que me gustaría, pero sí es verdad que luego de ahí salen cosas muy interesantes. Así que nada, sería un placer, sería muy divertido, la verdad. Hacer carátulas. Sí. Bueno, nos vemos, gente, la semana que viene con más inteligencia artificial.